Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Mi nombre es Jesús Treviño de Bimadrid y estamos una vez más aquí para poder compartir un poco con vosotros de las cosas que están a nuestro alrededor. Y hoy hablaremos sobre algo bastante interesante, es sobre un poquito de la cultura española y más enfocado en el tema del lenguaje. Para ello, pues hemos invitado aquí a David Fuerte, que, bueno, nos va a ilustrar un poco con este tema. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, nosotros encantado de tenerte. Solo por compartirles un par de cositas sobre David, pues él trabaja, o más bien se desarrolla dentro de una escuela de idiomas que se llama Spanisi, que son nuestros amigos desde hace varios años. Él es un gran apasionado por el tema de la cultura, del lenguaje, le gusta mucho lo que hace y lo disfruta, y eso es lo más interesante y creo que es lo que nos va a transmitir el día de hoy y pues nos transmitirá sobre qué cosas pues caracterizan a la cultura española. Solo porque lo sepáis, pues David pues tiene un máster en enseñanza en español y además pues también tiene un máster en formación del profesorado enfocado con especialidad en la lengua. Entonces, si alguien conoce de este tema, pues es precisamente David. Así que bueno, David, esperemos que esta mañana sea algo agradable, este tiempo que vamos a compartir, que nos puedas compartir un poco sobre tu experiencia en cuanto al español en el mundo, pues algunas características principales sobre la cultura y cómo el español pues permea en general en la sociedad y en el mundo entero. Así que Voy bueno, a, voy a intentarlo porque es un tema que a mí, como has dicho, me apasiona y me encanta. Así que sí, vamos a ello. Yo bien, pues encantado de adelante estar aquí. David, te escuchamos. Bueno, pues la verdad es que el español, desde mi punto de vista, yo creo que es el idioma, uno de los idiomas más bonitos que hay para estudiar y para conocer. Además de eso, luego hay razones de peso. O sea, el español es la segunda lengua materna con más hablantes nativos. Tiene 400 millones en todo el mundo, solo avanzada por el chino. Es lengua oficial en 22 países, eso significa el 16% de todos los países del mundo. Solo en Estados Unidos ya hay 40 millones de hispanohablantes. A esos 480 millones, además, que se le pueden sumar 100 millones más de gente que habla español, aunque no es su lengua materna. Y de esos 100 millones, hay ahora mismo, el Instituto Cervantes dice que hay unos 22 millones estudiando español. Eso sin contar los que lo hablan un poquito por su cuenta. Es decir, que el español, además de ser bonito, de ser interesante, es una lengua que está pues, a la orden del día en el mundo internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos es el idioma más estudiado y en Reino Unido está considerado como la lengua más importante para el futuro. Dentro de los países anglohablantes empieza a despertar un gran interés por la lengua española. Dentro de la UE, pues destacan, por ejemplo, Francia, Suecia, Dinamarca. O sea, el español está cogiendo gran peso internacional. No sé si me quieres hacer alguna pregunta sobre este tema, Jesús. Sí, bueno, me llama mucho la atención los porcentajes que me dices, y cómo ha tomado más relevancia, pero sobre todo, por ejemplo, tenemos la impresión que con el tema del inglés, pues como que estamos en desventaja muchas veces. Pero por lo que nos dices, las cifras hablan por sí mismo. Entonces, comparando con el inglés, pues ¿en qué posición está el español, por ejemplo? El inglés no hay duda que es la lengua más importante. Saber inglés y hablarlo fluidamente te abre las puertas de cualquier país. Lo que pasa es que, tal y como yo lo veo, el inglés es la más importante, luego estaría el chino, porque hay 100 millones de hablantes nativos de chino mandarín. Claro, Eh, en los negocios, luego, el alemán, por la pujanza económica de Alemania, está ganando importancia, sí. pero luego estaría el español hay una cosita que nos podemos fijar y es que tú vas a Alemania con tu negocio y te van a entender en inglés. China, que es un país que acoge a muchísimos empresarios, la verdad es que está desarrollando un mundo en el que si quieres abrir tu negocio en inglés, te entiendes. Y por nuestra historia, si un empresario llega a España
intenta abrirse el negocio en inglés, desenvolverse en inglés, creo que lo va a encontrar un poquito más difícil. O sea, Sí, para integrarse por completo en un país como España es muy necesario el español. Eso hace que cobre cierta importancia el idioma español. Es algo que va un poco en contra de nosotros porque no hemos sí, desarrollado tanto el inglés como otros países del norte de Europa, sí. pero bueno, favorece que la gente quiera aprender español. Tienes razón. Yo creo que, por ejemplo, ahí en el tema de China, o los chinos, se han preocupado mucho por eso. Es decir, yo lo veo aquí en España, como ellos han venido y, bueno, han aprendido sobre la cultura y te hablan en español. Sí, sí, sí. Entonces ellos se han intentado integrar de una forma en la que tú te sientas cómodo y que se pueda progresar. Pero sí, efectivamente, si el llegar aquí e intentar hacer negocio, pues es como adaptarse un poquito. ¿Cuáles crees tú que son las cosas que tendría que aprender, por ejemplo, algún empresario extranjero que quisiera venir aquí a España, que le ayudarían a sacar adelante su negocio más rápido o encajar perfectamente con la cultura española? Bueno, ese es un tema interesante porque venir a España y desarrollarte no consiste solo en aprender español, que es una cosa súper importante. Yo creo que cuando vas a otro país, para integrarte tienes que aprender la lengua del país. Pero no solo la lengua, todos los países tienen una serie de costumbres, una serie de valores, algo que está en la sociedad que todo el mundo conoce. Sí que es muy importante saberlo y en España somos muy de nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Por ejemplo, mis estudiantes vienen a España y los que no están acostumbrados intentan salir a cenar a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Que en muchos restaurantes la cocina cierra a las 4:30 y no vuelve a abrir hasta las 8:30, 9 como pronto. Nosotros tenemos un horario de comidas muy específico y a los españoles es que es muy difícil sacarnos de ahí, de nuestro desayuno muy ligero para luego a las 10:30, a las 11 tomarnos un segundo desayuno, bajar al bar, tomarnos un pincho de tortilla, comer con 2 platos y una copa de vino, ¿por qué no? Podemos tomar una copa de vino y seguir trabajando. Todos los restaurantes con menú del día ofrecen vino en el menú. Y luego, pues, esa cenar de picoteo, de tapas, de salir con los amigos e ir primero a un bar, luego a otro, que en inglés ya se ha llamado pub crawl, pero es una ruta de tapas nuestra de toda la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a un bar, entras, te pides una consumición, una cerveza, un refresco, y el bar tradicional español te ofrece la tapa. Te ofrece una, te ofrece dos, pero no te va a dar de comer gratis. Por eso los españoles vamos de un bar a otro y ya es una tradición española y creo, desde mi punto de vista, una tradición que si quieres sumergirte e integrarte por completo en la cultura española, es algo que debes conocer. Aparte de las tradiciones bastante agradables, ¿no? Porque viene aquí algún extranjero y dice, oye, ¿cómo que te dan de comer cuando pides una bebida? Oye, esto está fenomenal. Y luego más así, o sea, te vas a otro sitio y lo mismo. Entonces así vas probando diferentes platillos, diferentes cosas y que te van ofreciendo. Eso creo que está bastante... Creo que nadie se va a quejar, sí, creo que no, nadie se va a quejar de esas costumbres. También somos gente que atrae, que acoge con los brazos abiertos a los extranjeros y que se esfuerza por integrarles dentro de la cultura. Así que creo que los españoles somos gente acogedora. Sí, yo bueno, siendo mexicano, pues me identifico mucho con el país y con la cultura y sí siento esa diferencia con respecto a otros países europeos. También los italianos un poco, pero yo creo que hay muchas afinidades pues, con respecto a los latinos. Pero sí, es una formación, una educación diferente, por ejemplo, con países como Francia o Alemania. Así que bueno, yo creo que aquí por eso nos entendemos y estamos bastante, bastante agradables. Y, Ah, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de estar yendo de un sitio a otro, pues también una de las cosas que yo vi y aprendí, pues es de que como que a los españoles les gusta como estar rodeados de gente. Bueno, ahora un poquito más sí, complicado, pero bueno, que el sitio que de verdad es bastante divertido o interesante es el que está lleno, pero lleno, lleno, que no puedes ni sentarte, que al contrario,
que estar en un espacio pequeño con tu pequeño caña, cerveza, Sí. vino, eso está ya ideal. Sí, sí, sí. La verdad es que somos gente de salir afuera y compartir nuestra vida con otras personas. Por eso creo que estos momentos se nos están haciendo un poco duros y todos los españoles estamos deseando que vuelva a la normalidad y abarrotar las terrazas, los restaurantes, juntarnos con nuestros seres queridos. Somos una gente de hacer la vida fuera de casa y rodeados de las personas que queremos. Es muy importante. Es verdad que los países latinos también tienen una cultura de cuidar a la familia, cuidar a los amigos. A mí me gusta verlo como que España tiene un poquito de lo mejor de todos los mundos. O sea, nosotros estamos muy relacionados con Latinoamérica por el idioma, son nuestros hermanos, es nuestra cultura. Luego tenemos una pequeña cultura, como tú has dicho, comparando con Italia, del Mediterráneo, que también se extiende a Grecia, incluso a Turquía, que también son muy de llenar las terrazas, de hacer vida afuera. Somos europeos, así que también de alguna manera estamos relacionados, estamos dentro de la Unión Europea, somos un país europeo más. Y luego por nuestra historia, por nuestra cultura, tenemos una gran influencia del árabe. Los árabes estuvieron en la península durante muchísimo tiempo y han dejado muchísimas cosas. Y en España tenemos la suerte de conjugar en un país pequeño pues diferentes culturas y hacer nuestra propia cultura. Que es Eso es. súper importante. Pues muy bien. Bueno, volviendo un poquito al tema de lenguaje, por ejemplo, como Uh-huh. extranjero, ¿cuáles crees que sean algunas de las dificultades que principalmente presenta al querer aprender el idioma? O sea, ¿dónde crees que batallan un poquito más? ¿Qué recomendaciones darías para aprenderlo mejor o más rápido, más fácil? Creo que la gramática del español es lo más difícil, no lo peor, sino lo más difícil que tenemos. Si lo comparamos con el inglés apenas conjuga sus verbos más que el pasado, más que la S de la tercera persona, y nosotros tenemos un montón de tiempos verbales. La gramática verbal es algo que les lleva de cabeza, pero no hay que, yo lo que les digo es que no hay que rendirse y realmente eh, es importante aprender la gramática, pero lo más importante es comunicarse. Al fin y al cabo, muchas escuelas y muchos estudiantes se centran en hablar correctamente cuando la fluidez es igual de importante. Entonces, desde que estás empezando a aprender español, lo mejor es hablar y escuchar. Un podcast te ayuda mucho, practicar con los amigos de lengua española que puedes echarte desde hola, ¿cómo te llamas? Es Sí. básico y para nosotros es muy importante. Y en cuanto a la corrección de los verbos, para que vean que aunque es difícil, los españoles nos vamos a entender. Reconozco que soy fan de los realities y aquí tenemos Gran Hermano durante mucho tiempo y hay muchos concursantes italianos que vienen a la tele, que están delante de la pantalla para millones de personas, ni un subjuntivo bien hacen y nadie se ha quejado nunca, todos les hemos entendido perfectamente. Así que si los verbos te traen de cabeza, relájate, vas a conseguirlo. Realmente lo más importante es hacerte entender. Bien, bien, buenas recomendaciones. Y bueno, por ejemplo, a mí lo que me han dicho en algunas ocasiones es que batallan un poco con el tema del acento, entonces no sé ahí cómo crees que le pudieran hacer. Y también, pregunta mía, ¿por qué hay tantos diferentes acentos? O sea, tenemos acentos latinos y acentos aquí españoles, pues incluso aquí en España, pues bastante diferentes. Eh, muy interesante pregunta y difícil para todos, para ellos y para nosotros. Yo hablando contigo, pues obviamente nos damos cuenta de las diferencias que hay entre nosotros, pero tú eres perfectamente capaz de entenderme, yo te entiendo perfectamente. El español es una lengua con una riqueza impresionante. Es un poco como te he dicho antes, gracias a la influencia de diversos pueblos y diversas culturas. Entonces, dentro de Hispanoamérica hay un montón de acentos diferentes, no hablan igual un argentino que un colombiano y no habla igual un colombiano que un hondureño. Y dentro de la península, pues tenemos
el acento maravilloso del sur, el gallego y los que hablan español, perdón, los hablantes del norte de España tienen un acento más suave, más cantarín. La verdad es que no hay una forma de enfrentarse a ellos más que viajar lo máximo que puedas y rodearte de personas con ese acento y acostumbrarte. Yo me he encontrado alumnos alumnos chinos que habían estudiado en Granada y venían a mi clase hablando granaíno. Y no pasa nada, o sea, realmente no hay un español más correcto. Cada profesor o cada persona va a transmitir su variedad. De acuerdo. Y es muy difícil que si yo voy, por ejemplo, a México, me digan, oye, queremos enseñar el español de México. No me sale natural, yo no voy a poder forzarme a hablar como tú porque no me sale. Pero creo que todos nos podemos entender y eso es una cosa muy importante y muy rica que tenemos que aprovechar. Exacto. Sí, yo coincido totalmente contigo y yo creo que a lo mejor con este tema ya podríamos ir cerrando de lo que hemos hablado esta mañana. Yo creo que la riqueza cultural es lo más importante aquí. Cuando las diferencias se vuelve algo interesante y algo de aprendizaje, pues es cuando lo valoramos muchísimo más. Y bueno, yo creo que Claro. actualmente muchos estudiantes, dímelo tú, que ahora están más inspirados o más alentados hacia esa idea de aprender y de entender otras culturas. Sí, sí, sí. Las diferencias no tienen por qué ser algo que nos separa. Al contrario, el español nos une a todos y hay que estar agradecidos porque haya cosas tan diferentes. Es otra motivación para aprender, para viajar y para conocer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué bien. Bueno, pues yo creo que esta es una excelente reflexión para cualquiera que nos esté escuchando, ya sea que quiera aprender español o que sea ya un nativo del español, pero bueno, que sepa también que esa es de la mejor forma para aprender de otras culturas y de también pues aprender de estas diferencias. Bueno, pues Sí. vamos despidiéndonos, David. Muchas gracias, de verdad, mil gracias por haber. Muchas gracias a ti, Jesús. Ha sido un placer, un verdadero No, placer. nada, gracias. Esperemos vernos pronto. Agradecidos contigo y con Spanisi por prestarte el tiempo, por permitirnos estar aquí contigo. Y ojalá que lo podamos repetir. Ya la siguiente, ojalá que sea en una terraza o en una ruta de tapas. Ojalá que sí, lo mismo digo. Ha sido un placer, estoy encantado de compartir tiempo con vosotros y sí, esperando la próxima. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Que estés muy bien, David. A Hasta ti, luego. Gracias a buen todos. día. Hasta Gracias, luego. chicos. Gracias.